Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Mientras estoy abriendo DB Browser para seleccionar la base de datos que tenemos para nuestro proyecto en Visual Studio, específicamente con el lenguaje C#, les quiero mencionar que el día de hoy trabajaremos con el tema de la inserción de información, empleándolo ya programado. En este caso, lo único que tenemos es la clase Connection en nuestro proyecto. Abro Visual Studio y vamos a mostrar lo siguiente. Selecciono el proyecto que tenemos. Por supuesto, ustedes están viendo que está abriéndose más rápido, es porque he abierto y cerrado varias veces este Visual Studio. Así que por tema de tiempo es necesario que este se abra y se cierre lo más rápido posible. Vemos lo que ya tienen en pantalla: datos, dominio y presentación, que serían las capas para nuestro proyecto. Y ya sabemos muy bien que la capa datos sirve para la conexión, así como también las clases que vamos a definir para las instrucciones. Dominio es donde va a pasar la información y presentación es lo que verá el usuario, el cual interactuará con cada uno de los formularios. Pero para poder trabajar con el tema de la inserción de información necesitamos primeramente trabajar con la capa datos. Dentro de nuestra capa datos tenemos la clase conexión con los métodos tales como conectar, el dispose, que sería para cerrar la conexión, y este para validar la conexión. Listo. Usaremos esta clase para trabajar con la instrucción. Por lo tanto, dentro de la capa datos vamos a incluir, vamos a pulsar, mantener la selección, una nueva clase cuyo nombre será clase-clientes. Listo. Y en esta clase vamos a que esta sea pública para acceder a la misma en cada uno de nuestros proyectos, pero siempre y cuando se importe la directiva del proveedor Adobe.net de SQLite. Aunque sí se ha descargado e instalado en nuestro proyecto, específicamente en la capa datos, no significa que estaremos usándola siempre, a menos que se active. Por lo tanto, en la capa datos, específicamente en la clase clientes, vamos a hacer lo siguiente: using system.data.sqlite. ¿Listo? Ya con esto podemos hacer uso de esta directiva. Claro, vamos a definir public SQLite Connection usando la clase SQLite Connection, un objeto cuyo nombre será CNN, el cual usaremos para la conexión. Este es posible porque hemos activado esta directiva, pero si yo quito esto, fíjense que ya va a mostrar un error. Y si marco por acá, dice que el nombre del tipo o del espacio de nombre de SQLite Connection no se encontró, falta directiva o una referencia de ensamblado. Por lo tanto, vamos a darle control Z, la activamos y ya con esto se corrige el error. Como vamos a insertar información, emplearemos un método. Por lo tanto, vamos a colocar public void, que no retorne ningún tipo de valor, con el nombre insertar. Apertura y cierre de paréntesis, apertura y cierre de llaves. Hacemos enter, eliminamos espacios innecesarios. Y como vamos a mandar información que proviene de la capa presentación y luego de la capa dominios, vamos a emplear parámetros de métodos. Por lo tanto, vamos a colocar string, nombre, string apellido y string dirección, que corresponde a cada uno de los campos que tenemos en nuestra tabla. ¿Listo? Lo revisamos, hacemos un zoom, nombre, apellido y dirección. Perfecto. Regresamos. Ahora, como bien vamos a trabajar con la clase conexión, vamos a usar esa clase dentro de nuestro método insertar. Por lo tanto, usamos using, apertura y cierre de paréntesis, colocamos var, que se llame conexión, que es igual a instancia clase conexión. Hay que tener mucho cuidado con la selección de las clases. Y aquí hacemos apertura y cierre de paréntesis. Tenemos nuestro variable conexión de la clase conexión. Ahora necesitamos un comando, el cual servirá para que éste almacene la instrucción. Por lo tanto, vamos a colocar var comando
con el nombre comando, le pueden colocar el nombre que ustedes deseen, que sea igual a new, y vamos a colocar SQLite command. Y como vamos a usar la conexión, colocamos dentro de paréntesis conexión, que sería nuestra variable, y a continuación CNN, que sería la variable que tenemos dentro de nuestra clase conexión. Y vamos a hacer el cierre con llaves y vamos a abrir nuevamente datos, clase conexión, y aquí en la clase conexión tenemos la variable que hemos definido, CNN. Estamos usando la clase conexión, por lo tanto, esto aparece aquí, conexión, dado que hemos definido este objeto de la clase conexión. ¿Listo? Ahora, dentro de este using, vamos a trabajar con el comando, y si coloco el punto, aparece lo que serían las propiedades y métodos. En este caso, como quiero la instrucción, vamos a trabajar con command text, que sea igual, y colocamos la instrucción insert into, coloco el nombre de la tabla, TV clientes, apertura y cierre de paréntesis y especifico los campos, nombre, apellido, dirección. Listo. Ahora voy a hacer con el símbolo más la concatenación y voy a hacer un salto de línea para que a continuación coloquemos values, una vez más concateno, salto de línea y coloco lo siguiente, entre paréntesis, los valores, pero en este caso quiero que sean parámetros. Por lo tanto, voy a usar los mismos nombres de campo y antepongo en cada uno de esos nombres de campos, ya sería entonces los valores, el arroba, el cual nos indica que son parámetros. Hago el cierre con punto y coma. Listo, ya con esto ya tenemos la instrucción. Claro, la hemos definido, mas no significa que esta sirve para insertar información. Tenemos que usar los comandos, en este caso para ejecutar la información, pero con los parámetros. Por lo tanto, selecciono la propiedad parameter del objeto comando y a continuación add with value, que sería el método, y dentro de apertura y cierre de paréntesis vamos a hacer lo que sería doble comilla doble. Vamos a hacer el uso del arroba para especificar el primer parámetro, que sería nombre, coma, y especifico el parámetro del método. Es decir, este método llamado insertar tiene sus parámetros, nombre, apellido y dirección. Cada uno de esos parámetros lo vamos a colocar dentro de los parámetros para nuestra instrucción. Por lo tanto, aquí coloco nombre, una vez más comando, punto parameter, que sería la propiedad, add with value, que sería el método, y a continuación colocamos por acá dentro de doble comilla doble, arroba, y este que se llame apellido. Listo, apellido. Y coloco como nombre el parámetro de nuestro método. Perfecto. Lo mismo haremos con la dirección. El parámetro, que sería la propiedad, add with value, que sería el método, y dentro de doble comilla doble vamos a colocar nuestro último parámetro y a continuación el parámetro del método, dirección, apertura y cierre de paréntesis, luego el cierre con punto y coma. Claro, están los parámetros, no significa que está ejecutándose la instrucción. Por lo tanto, luego de definirlo todo esto, simplemente vamos a emplear el método execute non-query. Esta sería la instrucción que vamos a emplear para insertar información. Claro, si el día de mañana se quiere trabajar con este objeto comando para una nueva instrucción, para insertar información en una tabla con los mismos campos, se puede emplear el comando .parameter.clear. Este método sirve para limpiar y así poder utilizar este comando una vez más. Lo pueden copiar, lo pueden pegar un poco más abajo y simplemente cambian el nombre de la tabla, PV proveedores, por así decirlo, y luego usan la instrucción, así de sencillo. Pero como no se va a requerir para este video, dado que vamos a utilizar una única tabla, no es necesario esta limpieza de los parámetros. Listo, ya tenemos la instrucción, ya tenemos todo listo para insertar información en la capa datos dentro de nuestra clase clientes. Vamos a guardar cambios. Aquí guardamos los cambios para todo nuestro proyecto. Cerramos y cerramos. Ahora vamos a la capa dominio, expandimos, seleccionando la capa dominio con el botón derecho del mouse, agregar, y vamos a agregar una nueva clase.
se llamará dominio-clientes. Le coloco un nombre lo más descriptivo posible para identificarlo, separarlo y así no exista confusión a la hora de trabajar estas clases. Y también tomando en cuenta que estamos trabajando con capas, tenemos que hacer uso de las capas como referencia con el nombre para identificarlo mejor en nuestro proyecto. Colocamos public para que sea accesible en todo nuestro proyecto. Tomando en cuenta que estamos trabajando en la capa dominio, tenemos que trabajar con la capa datos para trabajar con la clase que hemos definido en la capa datos, cuyo nombre es clase clientes. Tenemos que activar dentro de la capa dominios lo que sería la directiva para la capa datos, es decir, using y colocamos datos, porque de lo contrario no podemos utilizar. Tomando en cuenta que en la capa datos tenemos la clase que hemos definido para insertar información, tenemos que importar esa directiva. Ahora, dentro de nuestra clase pública, vamos a hacer lo siguiente: public y colocamos clase clientes, colocamos clientes, ¿verdad? Será igual a la nueva instancia de la clase clientes, ¿verdad? Punto y coma. Ya con esto estaremos usando este objeto para trabajar con el método que hemos definido en la clase clientes de la capa datos. Clase cliente tenemos el método insertar, ¿cierto? Por lo tanto, ahora que estamos definiendo la nueva instancia de la clase clientes con el objeto clientes, colocamos clientes. Vamos a usar, disculpen ustedes, un método en public void, que no retorne ningún valor, llamado insertar-clientes. Como ya mencioné, este video será algo largo, por lo tanto espero y ruego por su paciencia, porque sí, son cosas que son necesarias explicar. Ahora, tenemos nuestro método que no retorna ningún valor llamado insertar cliente en la capa dominios de la clase dominio clientes. Como bien vamos a mandar información en la capa datos, específicamente en la capa cliente, tenemos un método también llamado insertar, pero este tiene los parámetros que hemos definido, parámetros de nuestro método. Por lo tanto, copiaremos esos parámetros y lo vamos a pegar también en nuestro método de la capa dominios, específicamente la clase dominio clientes, para que sean los mismos que utilizaremos para la inserción, tomando en cuenta que esta capa dominio sirve como puente. Así que usando clientes como objeto, simplemente dentro de nuestro método vamos a colocar clientes y a continuación colocamos el punto y podemos visualizar que aquí aparece el método insertar de la clase cliente. Si coloco el cursor aquí, vemos que proviene de la clase cliente el método específicamente llamado insertar, con los campos o bien argumentos que nos solicita este método insertar: nombre, apellido y dirección. Selecciono insertar, apertura y cierre de paréntesis y seleccionamos nombre, apellido y ahora dirección y cierro aquí con punto y coma. Y con esto ya hemos definido lo que sería en la capa dominio la clase llamada dominio cliente, la cual servirá como puente para mandar información que proviene del formulario. Ahora cierro esto. Antes que nada vamos a hacer los cambios guardando. Vamos a cerrar. Aquí estoy pulsando donde no debo. Vamos a comprimir la capa datos para abrir la capa presentación. Específicamente, aquí vamos a quitar esta parte. En el formulario clientes vamos a colocar dentro del evento clean un nuevo método. Pero claro, el método estará fuera del evento clean. El método se llamará private, no retorna ningún tipo de valor, llamado insertar. No hay problema. Aunque puede tener un nombre que sea lo más descriptivo, separándolo de otro nombre que sea igual al método que usaremos de otra clase que estemos invocando aquí. Ahora, importantísimo, tal como hicimos con la capa dominio, también tenemos que hacer con la capa presentación. Es decir, tenemos que importar de la directiva el espacio de nombre para el caso de la capa dominio. Por lo tanto, vamos a movernos hacia arriba y usaremos using y colocamos dominio.
porque en la capa dominio tenemos lo que serían las clases que hemos definido. Y a continuación, dentro del de nuestro método insertar, vamos a hacer lo siguiente. Dominio, clientes, que hemos definido en la capa dominio, llamaremos a este también, no sé, ¿qué nombre le ponemos? En procesar, clientes, que sea igual a new dominio clientes, la nueva instancia de la clase dominio clientes. Este dominio cliente corresponde a la capa dominios. Ahora le vamos a decir procesar clientes punto, y ahora vamos a seleccionar el método que hemos definido en nuestra capa dominio, específicamente con la clase llamada dominio clientes. Vamos a seleccionar insertar clientes, apertura y cierre de paréntesis, y aquí, como bien nos está pidiendo los argumentos, nosotros le vamos a mandar lo que tenemos como campos, en este caso txt nombre, apellido y dirección, ¿cierto? Por lo tanto, una vez más accedo por el evento clic, accedo por acá y coloco txt nombre.text, txt apellido.text y por último txt dirección.text, y cierro esto con punto y coma. Excelente. Ya estamos listos con este método que hemos programado. Ahora, dentro del evento clic del botón agregar, vamos a invocar a este método. Por lo tanto, colocamos insertar, apertura y cierre de paréntesis y hacemos el cierre con punto y coma. Y ya con esto, en teoría, tenemos todo listo. Noten que sí requiere algo de programación. Sí se requiere algo de trabajo. Apelo a su paciencia, por favor, porque de seguro que hay muchas cosas que hay que explicar, que a continuación vamos a ver cómo son los errores que se van a presentar. Así que vamos a cerrar esto. Cerramos esto. Pulsamos iniciar, esperando que todo lo que hemos definido hasta el momento esté correcto. Lo único que veremos a continuación son errores que se van a presentar, pero son errores porque hay configuraciones que se deben hacer adicionales a lo que ya hemos programado. Coloco Caracas, Venezuela. Pulsamos aceptar. Perfecto. Aquí ahora aparece el primer error. Dice que falta el archivo DLL sqli.interop.dll. Este archivo se encuentra en la capa datos, específicamente en la carpeta bin debug, y vamos a encontrar una carpeta que se llama .64. Este archivo tenemos que incluirlo en nuestro proyecto, específicamente en la capa presentación, para que así se pueda ejecutar la inserción. Adicional a ello, vamos a ver otro error que también vamos a mostrar a continuación. Por lo tanto, estando en la capa presentación, hay dos formas de hacerlo. Voy a mostrar una única forma por los momentos. Estando en la capa presentación, manteniendo la selección con el botón derecho del mouse, vamos a seleccionar agregar y vamos a buscar elemento existente. Y buscaremos en repos, que es aquí donde se almacenan todos los proyectos de Visual Studio. Aquí tenemos el único proyecto presentación, por acá vamos a buscar la capa datos, bin, debug, y aquí en la carpeta .64 vamos a abrirlo y no aparece nada por los momentos. Y esto es porque si vemos en la parte inferior derecha dice archivo de Visual C#.css, CS, y estoy confundido con lo que es la programación web. Vemos lo que serían CS, ResX y otros más. Vemos solamente estos tipos de archivos para Visual Studio o Visual C. Pero en este caso quiero que muestre todos los archivos. Selecciono todos los archivos y ahora sí se muestra el archivo que estamos trabajando. sqli.interop.dll. Este es requerido para nuestro proyecto. Estoy seleccionando la carpeta .64 porque mi arquitectura es de 64 bits. Si fuese la otra, entonces sí, selecciono la carpeta .86. Repito, como estoy usando una computadora con una arquitectura de 64 bits, estoy seleccionando la carpeta .64.
Como ya lo tenemos ubicado, lo seleccionamos y pulsamos donde dice agregar. Y ya con esto hemos agregado este archivo en la capa presentación para que podamos luego incluirlo en el proyecto. Ya de por sí está incluido en el proyecto. Como vemos, la apariencia de este archivo muestra estos iconos, ¿no? Que da a entender de que ya está incluido en el proyecto. Lo seleccionamos y en sus propiedades vamos a seleccionar aquella que dice copiar en el directorio de salida. Vamos a expandir un poquito más esto y vemos que aquí nos dice que es copiar en el directorio de salida, pero dice que no copiar. Una vez más lo hacemos. Ahora sí lo puedo ver. Copiar en el directorio de salida me dice no copiar. Así que vamos a cambiar para que no sea copiar, no copiar, sino más bien copiar siempre. O puede ser también copiar si es posterior. Mantenemos copiar siempre. Dejamos tal cual como está. Compilamos nuestro proyecto, ¿verdad? Y vamos a comprimir la capa presentación. Vamos una vez más a compilar. Perfecto, listo, ya tenemos todo listo. Ahora, probamos una vez más la inserción. Claro está que esta vez el error que mostrará a continuación será distinto, pero lo vamos a corregir también. Claro que espero que se muestre porque quiero que logremos resolverlo. Pulsamos agregar. Ahora el error que muestra es distinto. Dice, se ha intentado cargar un programa con un formato incorrecto. Esto sucede porque estamos programando con una arquitectura de capas, empleando la capa datos, dominio y presentación. Y cada capa es un proyecto. Si nosotros expandimos un poco más, vemos que en la parte superior dice que la solución, presentación, cuenta con 3 proyectos, 3 de 3. Por lo tanto, cada proyecto necesita ser configurado. Es decir, la arquitectura o bien lo que sería la salida, el destino, tiene que ser según la arquitectura de la computadora. Manteniendo la selección de la capa datos, vamos a proyectos y vamos a propiedades de datos, que es la capa que estamos trabajando en este momento. Seleccionamos compilación y plataforma de destino, seleccionamos la que dice .64. Recordando que estoy usando una computadora de 64 bits. Lo mismo haremos también con la capa dominio y presentación, manteniendo la selección de la capa dominio, proyectos, propiedades de dominio, compilación, plataforma de destino, seleccionamos .64. Y también presentación, proyecto, propiedades de presentación, compilación, plataforma de destino, .64. Y también cerramos por acá. Una vez más compilamos nuestro proyecto, esperando que ya con estos cambios, configuraciones que hemos hecho, se pueda registrar información. Recordando que solamente hemos programado la instrucción y hemos también programado todas las clases necesarias en cada una de las capas, así como también el método en la capa presentación. Vamos a registrar información, mas no recibiremos ninguna respuesta satisfactoria si el registro ya está almacenado en la tabla. Pero si vamos a corroborar que el registro haya sido almacenado, registrado. Por lo tanto, simplemente haremos la prueba de la inserción. En el próximo video vamos a trabajar con el tema del mensaje de respuesta o retorno, si es satisfactorio o no. Colocamos ahora Caracas, Venezuela. Yo me llamo García sin S. Colocamos el cursor en el botón agregar y pulsamos. Repito, no habrá ninguna respuesta satisfactoria. Si todo se registró, solamente lo comprobaremos si estamos en la base de datos, en la tabla clientes y refrescamos la tabla. Pulsamos refrescar y vemos el nuevo registro. Vemos el ID generado, el nombre, el apellido y la dirección. Excelente, ya con esto estamos comprobando que funciona. Vamos a registrar un nuevo cliente que se llame Luis, que se llame Maldonado y que viva en estado Bolívar. Pulsamos agregar, nos dirigimos a nuestra base de datos, actualizamos, refrescamos y vemos el nuevo registro. Luis Maldonado, estado Bolívar. Listo.
Ya con esto estamos comprobando que sí funciona nuestra instrucción. Vamos a cerrar o pausar nuestro proyecto y ya simplemente mostramos el formulario clientes. Bien, ya con esto entonces hemos visto el tema de la instrucción que hemos programado en la capa datos en la clase clientes para que sirva para registrar información en la tabla clientes. Para hacerlo tuvimos que programar también la capa dominios con una nueva clase y dentro de la capa presentación vimos los errores, lo hemos corregido también, así que este video, aunque es muy largo, sí es importante que lo tengan como referencia en caso de que quieran utilizar la base de datos SQLite para almacenar información. Si se presentan estos errores, pueden usar este video como referencia para corregirlo. ¿Listo? Bien, mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que para el próximo video vamos a trabajar con el tema de el retorno de información. Satisfactorio o no cuando se registra información. En cada una de las capas vamos a hacer eso para que podamos ver la respuesta. Porque sí, es vital saber el estatus de un registro, si fue registrado o no. Mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.